Buenas tardes, soy el profesor Sergio Chávez Moreno de la Asociación Eagle Park Taekwondo de México y quiero referirme al fallecimiento del gran maestro Dai Wan Mu. Con suma tristeza nos enteramos de su deceso y en este momento quiero recordar la gran oportunidad que tuve de conocerlo, de haber visto unas de sus primeras exhibiciones cuando él llegó a México en 1969-1970, y fue algo que a mí me motivó mucho a estar en este camino. A muchos de los maestros les he dicho que el gran maestro Moon tuvo cientos de alumnos, cientos de miles de alumnos, de forma directa, pero también a muchos otros maestros que aprendimos de él o fuimos motivados por él de manera indirecta. No tuve la fortuna, como otros maestros, de ser alumno directo de él, pero sí fue un maestro que siempre me motivó, que siempre lo tuve como un modelo a seguir de un gran maestro, de un verdadero practicante de arte marcial. Y tengo infinidad de recuerdos, afortunadamente, de haber convivido con él. No solamente en México, sino en el extranjero, donde tuve muchas oportunidades de platicar con él, siendo yo referee internacional. En eventos fuera de México platicábamos mucho, muchos recuerdos que siempre van a estar en mi mente y en mi corazón. Deseo la eterna paz para él, mis más sentidas condolencias para su familia, su esposa, sus hijos, y mis sinceras condolencias también para todos sus hijos del taekwondo, todos los maestros de su agrupación y en general para toda la comunidad de artes marcial, porque, repito, él tocó a muchas personas, no solamente de taekwondo, de todo el arte marcial. Entonces deseo primeramente descanso eterno para el maestro, mi agradecimiento y mi solidaridad para su familia y sobre todo para sus alumnos. Descanse en paz, gran maestro. Gracias. Tony Márquez López, Clubes Okinawa Karate Do, su presidente actual. Por favor, maestro Tony, compártenos una reflexión acerca de la partida del gran maestro Dai Wan Mu. Para mí es algo así que no tengo palabras con qué expresarlo. Cuando supe la noticia el día de ayer, sentí algo en el corazón porque yo lo conocí al profesor cuando yo tenía 14 años. Él llegó aquí del 69 y me tocó ver con mi papá cómo formaron el primer torneo de karate abierto, que se llamaba abierto porque era con las mismas técnicas. Y después tuvimos cuando ahí confluían karate, todo, taekwondo, lima lama, kung fu, todo eran torneos muy espectaculares y muy grandes. Y pues siempre decía que había rivalidad, pero realmente mi papá y el profesor Moon siempre se quisieron mucho. Digo, cada quien quería que ganaran sus alumnos, pero ellos se querían, la verdad. Y cuando formaron la MAM en el 2001, ahí mucha gente pensaba que cómo iban a estar juntos. Y ellos se encargaron de escoger, por un lado el profesor Moon a una parte y del otro lado mi papá. Realmente escuelas serias. Todas las escuelas que empezaron en Okinawa
eran escogidas de acuerdo tanto del profesor Moon como de mi papá. Eso es una cosa muy, muy padre. ¿Y qué reflexión, qué viene ahora en adelante, maestro? Pues yo pienso que el do, el camino, es que el do, como decíamos, es el camino senda con las manos vacías para toda la vida. Y yo creo que ahorita voy a volver a contactar a los hijos del profesor Moon para ver si volvemos a hacer algo. A lo mejor no tanto como ellos, que eran muy grandes, como la MAM, pero a lo mejor hacer algo bonito otra vez de karate, de taekwondo. Me lo piden también de Lima Lama, los Peregrino, que también sus papás ya en paz descansan. Y pues a seguir adelante, el camino. Entrevistando a David Márquez López, director general de Clubes Okinawa Karate Do. Maestro David, por favor, tu reflexión ante la partida del gran maestro Daewon Moon. Te escuchamos. Sí. Hace rato comentaba contigo que los grandes maestros pasaron pues a otro nivel, el cual el legado, toda su historia, debemos honrarla. Él fue uno de los grandes del taekwondo y debemos honrar todo ese legado que dejó no tan solo en taekwondo, sino en las artes marciales y principalmente aquí en México. Yo creo que eso nos debe de hacer a todos los profesores de cualquier arte marcial a ser más profesionales, a darles, como ellos lo dieron, todo a nuestros alumnos. Maestro Martín Sánchez Tenorio. Soy presidente de la Federación Mexicana de Deporte Escolar. El día de hoy es un día nublado en el arte marcial. Es un día de luz para el maestro que encuentra la paz. Pero dejó un gran compromiso para todos: buscar la unión, buscar la amistad, porque es tan rápido que se rompa el hilo de la vida y es tan difícil recuperar a un amigo, a una amiga. Es muy sentido el que hoy el maestro Daewon Moon nos deje, pero creo que lo que nos dio en todos estos años es invaluable. Ojalá todos los que practicamos taekwondo sepamos lo importante que él hizo por todos nosotros, porque gracias a él se difundió y se conoció nuestro arte deporte. Gracias, maestro Daewon Moon, por todo lo que nos dio. Gracias, gran maestro, porque es algo inesperado este momento. Las palabras se me van porque emocionalmente todavía no lo acepto totalmente. Hasta pronto, maestro Daewon Moon. Hasta pronto. Doctor Jorge Negrete Corona, que como dato interesante es el cirujano marcial quien me regresó al tatami hace no mucho. Hola, soy Jorge Negrete Corona, soy médico cirujano ortopedista y estoy aquí en las exequias del profesor Daewon Moon por convicción propia y por sentimiento personal. ¿Qué representó o qué representa para ti el legado, la memoria del maestro Daewon Moon? Para mí representa mucho porque yo inicié en el taekwondo a los 17 años con el escudo de Mudo Kwan. Tuve la oportunidad de crecer en Mudo Kwan y llegar a ser cinta negra en Mudo Kwan. Independientemente de lo que pasa después, yo siento al profesor Daewon Moon como una gente, un ser humano que me dejó la disciplina, me dejó el entender el taekwondo, cómo hacerlo y cómo llevar a cabo la formación de otros
para llegar a ser los mejores seres humanos. Y por eso quizás también soy médico y tuve la oportunidad de formar alumnos dentro del taekwondo, y pues creo que es muy, muy difícil sentir la pérdida de una figura mundial del taekwondo, y en México especialmente desde 1969. Yo empecé en 1973 en una escuela de Mudo Kwan, pero siempre bajo la tutela y la dirección de esa gran generación de los primeros alumnos del profesor Dai Won Moon. Estuviste a cargo, si mal no recuerdo, del servicio médico en varios torneos. Sí, tuve la oportunidad de trabajar muy cerca de la mano del profesor Moon durante las primeras copas Dai Won Moon en la organización del servicio médico. Era algo que, como anécdota, pues el profesor Moon se resistía a tener un servicio médico, sin embargo lo convencí. Formamos un servicio médico para actuar en los torneos, lo cual facilitaba la atención y facilitaba atender cualquier incidente o cualquier lesión dentro del torneo, que duraba 3 días, y pues de eso me siento muy satisfecho. Muchos médicos practicantes de taekwondo colaboraron conmigo en esta empresa sin cobrar un solo centavo, y también muchos alumnos que estaban estudiando o haciendo prácticas médicas colaboraban para llevar a cabo la atención de estos torneos desde el punto de vista del servicio médico, y de lo cual pues me siento muy orgulloso, y es algo que creo que fue un logro dentro de la organización Mudo Kwan. Gustavo San Ciprián Marroquín. Soy Gustavo San Ciprián y bueno, pues estoy en un momento pues no feliz, pero sí importante. Pertenezco a la segunda generación del taekwondo en México. La primera generación fueron los maestros. Uno de los maestros que el maestro Moon formó pues es el profesor Ernesto Morán. Yo soy alumno del profesor Ernesto Morán. Pues también pertenezco a la generación segunda de medallistas mundiales. Yo participé en 3 campeonatos mundiales. Uno que fue en Estados Unidos, los World Games, en 81, que fue pues, una generación muy interesante donde participaban entre competidores y coaches el maestro Ramiro Guzmán, el maestro Isaías Dueñas. Yo en esa generación eran compañeros míos de competencia, pero también eran los maestros. Y luego participé también importante en Dinamarca, después Corea. Pero lo que quiero decir que me parece a mí determinante fue que el maestro Moon pues era el entrenador, era el director de relaciones públicas, el patrocinador y el coach. No es lo mismo un coach que un entrenador. El entrenador te prepara meses antes o años antes, pero el coach en ese momento te dice qué hacer, y es lo que a mí me pareció la diferencia en lograr medalla o no, porque había también una situación ahí de un conflicto entre otras escuelas mexicanas también, pero en ese momento había un conflicto político. Y en esos 2 campeonatos mundiales concretamente, porque el de Estados Unidos yo no gané ninguna medalla, pero el Dinamarca concretamente tenía yo que ganar, y gané junto con el maestro César Rodríguez, yo bronce y César plata. Estuvo súper interesante porque el maestro Moon, cuando se dio cuenta de que éramos los únicos prospectos y proyectos a medalla, nos cambió a una suite en el mejor hotel de Copenhague, y eso nos hizo sentirnos únicos. Después no se usaba el tema de que ganáramos dinero, y él nos dijo, si ganan la medalla va a haber una cantidad para ustedes. Todo eso me parece que se adelantó a su tiempo, la verdad. Y lo mismo pasó en Corea, pero en Corea sí me fue mejor, y en Corea tuve medalla de plata. Y en la final le dijo al profesor Park, déjalo, yo lo voy a coachar. Entonces me coachó, pero el coacheo no fue técnico, sino de cómo debo comportarme, lo que debo de hacer. Y eso me parece que también se adelantó a su tiempo, porque los competidores deben saber estar en el escenario, saber pues, estar en una final, soportar la presión. Todo eso me lo compartió el maestro. Y ya pasados los años, pues me hice maestro, me hice sinodal,
tuvimos algunas diferencias. Cuando él hubo un conflicto entre maestros con él, yo seguí con él. Después decidí hacer mi ruta, mi camino yo solo. Después trabajamos nuevamente en los 2000 con Alonso Rosado en un tema que me pareció muy adelantado a su tiempo, que era el TK5, esa cosa profesional de hacer equipos, tener representación, medios de comunicación, patrocinios, todo una cuestión como el fútbol, el básquetbol, lo que los americanos hacen muy bien. El maestro lo quería hacer en taekwondo y me parece que es una idea todavía muy lograble, muy alcanzable. Con la gente adecuada va a llegar a ser, y me parece a mí que se adelantó a su tiempo, como siempre. Y bueno, me dio la oportunidad, el orgullo de convivir todavía con él en los 2011, 12, 13. 14 Yo trabajaba todavía. en la CONADE y me pareció una lección de vida, porque además yo sentía al maestro muy sincero, con sus dudas, pero también con sus potencialidades, siempre viendo para adelante. Y trabajamos muy a gusto, yo estuve muy contento y me formó lo que soy ahora en términos de maestro, persona, hasta el tiempo que me queda. Entonces, estoy sorprendido y estoy agradecido y estoy asombrado. Siempre he estado asombrado por su capacidad de convocar, de convencer a la gente, de saber decir las cosas en su momento, y todo eso se lo respiré. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Javier Mayén Mena. Yo fui alumno de Mudo Kwan desde 1975 y en 1979 tuve el honor de ser miembro de la Selección Nacional de México, que en ese entonces éramos solamente Mudo Kwan, y el profesor Moon fue el entrenador directo para mí en el equipo desde el 79 hasta el 86. Y tuve la gran satisfacción de poder entrenar todos los días, incluyendo Navidades, Años Nuevos, días festivos, para poder alcanzar el nivel que tanto nos exigía, que era un nivel de superación constante, de lucha, de disciplina, de valor y de esfuerzo. Con él ningún triunfo era gratis ni era regalado. Todo era a base de esfuerzo y dedicación. Y como él decía, con un gran espíritu. Esta enseñanza me permitió estar en el podio de los del Campeonato Panamericano de Taekwondo en Ponce, Puerto Rico, en 1982, en el cual, por cuestiones en ese momento del país, de 8 competidores solamente fuimos 4, y los 4 pudimos obtener la medalla de oro. Y en ese mismo año, en el Campeonato Mundial de Guayaquil, Ecuador, pude alcanzar y conquistar el tercer lugar mundial, medalla de bronce a nivel mundial. Eran unos campeonatos muy interesantes porque ahí participaron alrededor de 100 países. Entonces, poder llegar a la final y semifinal, pues eran competencias de 4 o 5 combates, lo que nos permitía alcanzar un nivel ya de semifinal. Posteriormente me dediqué a darle enseñanza de Mudo Kwan Miramontes y también pude participar en organización de eventos internacionales junto con el profesor Moon y poder tener la gran satisfacción de poderlo conocer desde diferentes ángulos. Recuerdo perfecto, y está en una fotografía que espero poder compartírselas, en donde en Toronto, Canadá, peleando contra el competidor de Canadá,
recibí un impacto en la cara y la cara del profesor en la fotografía es de sorpresa y de asombro, y su pregunta fue: ¿te sientes bien? ¿Puedes continuar? Y le dije que sí, y posteriormente me dijo: pues ahora sal a darle lo mismo que él te acaba de dar. Entonces, yo tenía muy buena elasticidad y pude hacer algunos impactos al rostro del competidor canadiense. Y pues son miles de anécdotas las que podría yo compartir. Acabo de, o desafortunadamente recibí la noticia el sábado por la mañana de su fallecimiento. Hablé con Fernando Zelada, me lo corroboró y sin pensarlo tomé el avión de Houston, que es en donde yo vivo, hacia la Ciudad de México. Llegué alrededor de las 10 de la noche y me vine directo a Gayoso Félix Cuevas, y he estado aquí desde el sábado, domingo, lunes y hoy martes. Su partida no es una ausencia, se queda como una presencia diferente en la cual lo que nos enseñó y lo que aprendimos es parte de mi filosofía de vida y de mi práctica constante en el taekwondo.